imaynallam kachkankichik llaqtamasikuna, imaynallam wawqiykuna panikuna, imaynallam qhichwa runakuna. Yapamanta qamkunawan qhinchu sunchu kunan punchawqa kachkanchik kay chaskachaw punchawpi chunka kimsayuq kay qhapaq raymi killapi. Iskay waranqa, iskay chunka iskayniyuq watapiñam tarikunchik. Kunanqa qhawaykachisqaykichik huk sumaq rimayta hinallam kay pukawan kay Guido Bellidowan chay willakuy wasikunapi rimanakuchkanku payqa kallpachakuspam kutichikuchkan hinaspam chay tapupayaqninkunatapas manchachiq hinam kutichin chay tapukusqankunata. Chaymantachik kunan qhawaykunkichik uyarikunkichik hinaspa aswan qamkuna chay upachaykichikta kicharichik hina uyarinkichik. Chaymanta penqa hinataqchiki ninkichik allintachu rimachkan kaqninpichu rimachkan kay rikchaq rimaykunata uyarispaykichikqa qamkunaqa allintam kay imayna kay Perú suyunchik purisqanta musyarqunkichik. Chay huk willakuqkunapa uyarispaqa chay América Televisión, Willax, Panamericana, chaykunata qhawaspaykichikqa paykunapa rimasqanta uyarispaykichikqa manam kaqninpichu llapa imata uyarichkankichik. Paykunaqa pantachistinmi willakunku imatapas. Paykunaqa chiqnikuywanmi willakuchkanku. Paykunapa umanpiqa kaymi kachkan. Imatataq, imaynatataq kay qarita chay llamkasqan wasimanta wichurqusunchik nispankun paykunaqa llaqtata uyarichin. Kachkantaqmi huk willakuqkuna kaypi qhawaykunkichik huk wawqinchikta Gasteluz Méndez sutiyuqmi pay. Payqa riki chay ñawpaq llamkananmanta lluqsikurquspanmi kikinpaqña huk willana puñuta paqarirqachik hinaspan chaymantam willakuchkan. Paywanmi kay wawqinchik puka sutiyuq pukawan sutichasqa wawqinchik Guido Bellido rimanakuykunku. Hinaspa chaypipas piñakuq hinam paykunapas riki qurquyta munanku mana munachkaqtapas imaymana tapukuykunawanmi qurquyta puni munanku. Chayta musyakuspanmi kay wawqinchik Guido riki pukaqa piñarikuspanña upallachiyta munan. Huknin warmichataqa aswan mancharqachinmi. Chaymantachiki kunachallan qhawaykunkichik ñawpaqtaqa kay llamkayniypa riqchikuynintaraqya qhawachaykuychik. Chay kunanja uyarikunkichikya qhawaykachisaykichik kimsa chunka tullminchallami chay kachkan amispaya chay willakusqanta rimanakusqankuta uyarikuychik hinaspa chay rimasqankuta tukuykuptinqa chayman hina qamkunapas qillqayllapas qillqaykamunchik manchaqaykamunchik pues chayman hina rimanakuyta qallaykunachikpaq qhawaykuychikya imanichkansi kay wawqinchik chay tapupayasqanman. ¿Qué tiene previsto o cuáles son las prioridades de Perú Libre para este nuevo año? Bueno, en primer lugar, a nivel de la bancada Perú Libre, es liderar en la producción legislativa. Vamos a reordenar muchas estrategias para poder ser una bancada como corresponde. Si bien es cierto, en este inicio hemos tenido una serie de inconvenientes propio del aclimatamiento, podríamos decir, de muchos de nosotros, pero sin embargo, ahí vamos con mucha seriedad y entrega al trabajo parlamentario. Por otra parte, desde el Parlamento vamos a sostener el gobierno, pero también críticos al respecto de la marcha de la política pública desde el Ejecutivo, ¿no? Tenemos una tarea con el gobierno, tenemos una tarea muy específica en el Congreso de la República y a partir de ello también tenemos una tarea, un trabajo vinculante con toda la población y renovar la política, pero sobre todo llevar en agenda este año el combate y enfrentar de manera de frente
al tema de corrupción, porque consideramos nosotros desde la bancada Perú Libre que el principal elemento que hace de que una sociedad pueda degradarse es la corrupción y hay que enfrentarla. Bueno, es lo que la corrupción es uno de los principales problemas en todas las sociedades. Hay estimados de 10.000 millones de soles, o había estimados de 10.000 millones de soles en otros años, en años atrás, ¿no? Y eso va en perjuicio de los más pobres. Hablando de corrupción, usted, cuando fue presidente del Consejo de Ministros, fue quien nombró al señor Pacheco como secretario de Palacio de Gobierno. Usted lo conocía de antes, tenía referencias, no se dio cuenta que este señor tenía una agenda paralela o diferente. En primer lugar, el nombramiento no ha sido a nuestra responsabilidad. Todo el equipo, el personal del Palacio es propuesta por el presidente de la República y por el equipo que tiene, y a nosotros simplemente para cumplir lo que corresponde, para la firma que tiene que ir siempre, no pasa ya firmado por el presidente de la República, no pasa por un filtro especial nuestro, sí pasa por el filtro especial nuestro las personas que son bajo nuestra responsabilidad en la PCM, que es totalmente distinto, y también que las diferentes carteras ministeriales son responsables de hacer el filtro correspondiente. En ese caso, nosotros, es más, yo fui la persona que públicamente en una mesa de trabajo donde estuvieron los diferentes ministros, he solicitado que asesores y el entorno presidencial tiene que dar un paso al costado por el escenario político que se estaba viendo. No específicamente de temas de corrupción, sino había un fuerte entrampamiento al trabajo, a mi persona, en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Ese ha sido el interín en una parte de nuestra función en el Ejecutivo. O sea, le echa la pelota al presidente, digamos. Pero No, usted no, no. no alertó, Si o sea, me es disculpa, cierto, no, 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 usted Anushka, fue Anushka, premier del Consejo no, de no, Ministros. Usted no, tenía al Anushka, cargo la PCM, no, efectivamente. Y Anushka, el señor discúlpame. Pacheco, A ver, perdón, y el señor Pacheco era secretario de Palacio, que es otra pero, institución, para que la gente entienda. no, 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 pero Pero Anushka, usted lo perdón, conocía, usted lo pero ¿me entiende? conocía. ¿Me escucha? Sí, Mire, sí. no, yo soy una persona muy respetuosa, pero no me diga que le echa la pelota, ¿no? No, nadie está echando Ya. la pelota, sino yo estoy explicando lo que corresponde, y eso no es echar pelota. Por favor, ¿No lo conocía usted, un poco de señor respeto Guillermo? entre las personas no nos hace Creo daño que a sí. nosotros. Creo que sí. Usted lo conocía. Estoy tratando de explicar para la gente que no sepa que No, orgánicamente, me la administrativamente, tienes que preguntar a Anushka. Me preguntas y yo soy la persona que puedo explicar, porque si usted quiere explicar, usted se hace la pregunta y explica y tiene toda la hora para poder desarrollar su entrevista sí, o lo que su estaba autoentrevista. explicando es que son dos organismos diferentes, Palacio y PCM. Mi pregunta es lo que estoy explicando, que administrativamente, incluso políticamente, son dos organismos diferentes. Por un lado está la PCM, que estuvo a su cargo, y por otro lado está Palacio. Mi pregunta es, ¿usted conocía al señor Pacheco? ¿Lo conocía de antes? A ¿Tenía ver, referencias suyas? Aunque no fue, usted ha dicho, una designación propuesta por usted, ni estaba bajo su responsabilidad. ¿Usted lo conocía de la campaña? ¿Tenía a ver, referencias de él? en primer lugar le explico, yo provengo de la región del Cusco, Lo sé. ya, y el señor Pacheco ha trabajado o se ha articulado al partido, a la campaña ya aquí en Lima. Particularmente nunca he tenido antes de haber visto en el Palacio de Gobierno al señor Bruno Pacheco, ni haber conocido, ni haber compartido ninguna actividad. Es más, nosotros, al saber el pasado aprista que tenía, nosotros hemos cuestionado
Y otra cosa, por donde yo he reclamado al presidente, es que el señor le han cambiado los parámetros para que él pueda asumir el ser secretario unos días antes de que se vaya el anterior gobierno. Y eso es lo que a mí me ha generado mucha suspicacia, y por eso le dije al presidente que lo retire al señor Pacheco. Por ese tema, específicamente, porque era muy sospechoso que días antes varíen los términos de referencia de su contratación. Y eso lo hemos cumplido con el presidente nosotros, de nuestra parte. O sea, digamos que no le ha sorprendido mucho lo que había detrás del señor Pacheco. No le ha cogido muy de sorpresa. ¿Perdón? Le ha cogido de sorpresa lo del señor Pacheco después, ahora que se sabe lo que se sabe del señor Pacheco. Y es más, se viene hay tambores de vacancia otra vez a lo lejos por la amiga del señor Pacheco, la gestora de intereses, Carmeli, ¿se llama Charmelí? Carelim. Carelim, siempre me equivoco. Ustedes, frente a esto, hoy ha anunciado la fiscal de la Nación que abre investigación preliminar, digamos, contra el presidente por el tema de esta señora, de Carmeli, que parece ser fue llevada por el señor Pacheco al entorno presidencial. ¿Qué postura van a tomar ustedes frente a esta investigación que ha anunciado la fiscal de la Nación sobre el presidente? Mira, en primer lugar, hay dos cosas, ¿no es cierto? Una, que el presidente de manera voluntaria que diga que va a colaborar y que va a permitir que el Ministerio Público continúe. Ese es un tema que es voluntad del presidente. El otro es, también hay que entender que la investidura de la presidencia está sujeto a las normas que están establecidas en la Constitución, como es la inmunidad del presidente. Eso depende del presidente. Pero lo más importante que hay que destacar, si el presidente determina que para esclarecer todos los hechos o las suspicacias que generan y algunos, es más, elementos presumiblemente que puedan ir a actos que estén fuera de la normatividad, eso ya criterio del presidente, ¿no? Y eso depende de la presidencia. De nuestra parte, corresponde como congresistas de la República de cumplir el rol que nos asiste la Constitución Política del Estado. Además, lo que sí para nosotros está claro, para un sector de la política en el país, que esta situación no es otra cosa que un elemento más para los propósitos que ellos tienen. ¿Cuál es su propósito? El propósito es vacar al presidente y recuperar el poder que han perdido. O sea, ese es en el fondo. Y probablemente esto, si bien es cierto, el Ministerio Público investiga, desarrolla, a raíz de toda esa investigación, no está vinculado el presidente o no tiene ninguna vinculación el presidente con estos hechos que va a ser materia de investigación y se van a determinar. Obviamente políticamente se podría usar y decir, esta investigación, este es un tema muy sensible y por eso nosotros estamos planteando una moción de vacancia presidencial. Se puede generar eso. Entonces nosotros advertimos que en esa línea nosotros, así como el presidente está dando las facilidades para que el Ministerio Público continúe la labor que le corresponde, pese a que podría decir que no, también tenemos que mantener la presunción de inocencia en todos estos hechos. Entonces cada quien cumple lo que corresponde, ¿no? ¿Y qué opinión le merece, con esto termino esta primera intervención Dale. Para que mi compañero también le pueda preguntar? Usted que cuando, digamos, que habla de frente, ¿no? Que dice las cosas de frente, que por lo que hemos visto, ¿qué opinión le merece la actuación y la presencia de esta señora en Palacio y en el entorno más cercano de Palacio?
En primer lugar, personajes como la señora, hay cientos en el país. Hay en cada lugar, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Lo que hay que tener es la capacidad para poder y la autoridad para poder detener ese tipo de elementos que hacen daño al país, que hacen daño a la institucionalidad de los diferentes espacios de representación que existen en el país. Personalidades como que están involucradas en esta investigación, los hay en el Ministerio Público, los hay en el Poder Judicial, los hay en el municipio, los hay en los medios de comunicación, o sea, en todo sitio. Por eso hay periodistas que, por ejemplo, de una determinada medio de comunicación, en conjunto se retiran, y usted lo sabe, señora Anushka, muy bien. Entonces hay que tener, y hay personas que toleran, hay personas que permiten que las cosas vayan así. Entonces eso es lo que hay que reconocer en las personas, y creo que de eso se trata, de enfrentar las cosas donde uno ve que hay temas incorrectos, uno tiene que marcar distancia, y no solo marcar distancia, sino combatir. Van a apoyar a la bancada de Perú Libre, va a apoyar al presidente Pedro Castillo en caso de que haya una nueva embestida de pedido de vacancia por el caso de esta señora y del exsecretario Bustamante. Nuevamente. No, por el momento creo que es una, podríamos decir, una especulación todavía, porque no hay ninguna, o a no ser que usted sepa que existe alguna moción. Si no lo hay, bueno, hay que dejar que las cosas continúen por donde debe continuar, y en el momento se tomará decisiones, se someterán al escrutinio exhaustivo los elementos y los fundamentos de un hecho. Pero adelantarse o estar tomando una postura sería un infantilismo tremendo en la política, mi estimada Anushka. Ha dicho al principio que, sí, le pasó ahora mismo a mi compañero, ha dicho al principio que van a cambiar las estrategias. ¿Cuáles van a ser las prioridades? No, lo que pasa... nuevo año, porque usted han despedido y han iniciado el año diciendo que este año es el año sí o sí de la Asamblea Constituyente para Perú Libre, ¿no? En sus propios comunicados, en sus propias declaraciones. ¿En qué? Pero ¿cuáles van a ser sus prioridades y qué cambio de estrategia va a haber en el Congreso? O sea, ¿cuáles van a ser sus prioridades como legisladores? Mi estimada Anushka, no sé quién de los congresistas ha dicho que este año va a ser el de la Asamblea Constituyente, o en qué comunicado de la bancada no he visto, no sé, me sorprendes con esa pregunta. Ahora mismo por favor, sería bueno que precises, porque muchas veces especular en pero estos espacios es muy peligroso. Aprovecho, sí, por eso, aprovecho para preguntarle, ¿qué tal? Le habla René Gastelumendi, señor Bellido, gracias por estar en grado 5. Hace tiempo que queríamos entrevistarlo, gracias por pensar en los medios digitales, en los medios que dependemos solamente de los usuarios y de la teleaudiencia. Pero eso es el boom, hermano, no deberías sentirte mal, más bien alégrate, porque eso es el futuro. No me siento mal. ¿De dónde saca usted que me siento mal? Lo noto en tu rostro, pero ponle punche. No, pues alegría. Es brujo usted. Es evidente. Bueno. La cara dice mucho, la mirada marca diferencia. Pero usted está pidiendo rigurosidad a Anushka y usted está siendo riguroso asumiendo que me siento mal por trabajar en un medio digital. Estamos todos bien. No se preocupe, lo más importante es estamos saliste creciendo. de un espacio que probablemente no te sentías bien, ahora te sientes bien en un espacio libre para que puedas expresar tu opinión y conducir como te parece, y eso es mejor. Siempre uno tiene que estar en un lugar donde se siente bien, y donde no se siente bien, agarra sus cosas y se va. Eso es lo que he aprendido desde pequeño yo. De acuerdo. Y le guarda resentimiento al presidente
¿Le guarda ¿No? resentimiento al presidente? Anuska, por favor. Sí, Ah, perdón. mi estimada Anuska, en la política, mi estimada Anuska, tener resentimientos y no actuar con la racionalidad realmente sería un elemento perjuicioso. No hay que guardar resentimiento contra nadie, ni siquiera contra los enemigos. Ok, bueno, vamos a hablar de resentimientos después, pero que le quiero preguntar, señor Bellido, por favor, le reitero el agradecimiento, ¿cómo sería la Asamblea Constituyente? Imaginemos que, o sea, la pregunta es directa. ¿Cuáles son los mecanismos que usted personalmente, porque eso se tendría que conversar, utilizaría para elegir a los miembros de una eventual Asamblea Constituyente? Usted sabe que hay un debate profundo respecto a la Asamblea Constituyente, es algo que polariza a los peruanos, pero ya asumiendo que se va adelante con este fantasma para muchos de la Asamblea Constituyente, para muchos, para otros no, para muchos sí, ¿cómo los elegiría? ¿Cuál sería su propuesta para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente? En primer lugar, lo que en este René. momento está en debate, mi estimado René, no es el tema específico, la Asamblea No, Constituyente. Claro, Lo que está pero en de todas debate, maneras, pues, ya, pero acababa de igual, para preguntarme, saber más o menos no, qué, por qué- eso, qué modelo, ¿no? Porque usted ya, sabe que hay por Asamblea eso, Constituyente en Chile, hubo en no, Venezuela, no, hubo acá en el Perú pero, también. ¿Qué modelo elegiría usted René, más o menos, pues? no, pero René, has preguntado y déjame responderte. Se Allá, puede, ¿no? pero es que No, dice que no pero es se el puede. momento. Pero mira, porque si no me vas a dejar desarrollar lo que me preguntas, en todo caso yo te doy el tiempo y ya. Respondes, preguntas tú mismo, pues. O sea, si me preguntas, yo tengo que explicarte y tienes que escuchar, porque hay Adelante, personas, adelante, por favor. Mil claro, disculpas por la entonces, interrupción. muchas gracias, te agradezco mucho. A ver, en primer lugar, en este momento, el problema no es la Asamblea Constituyente. El problema es que hay muchos intereses económicos que no quieren perder el marco jurídico que les garantiza la Constitución de 1993. Una Constitución que prácticamente ha despojado al Estado y al país la soberanía sobre el control sobre sus recursos y ha entregado todo al privado. Y que el privado, el mercado, debe regular absolutamente. En este momento el presidente se encuentra atado de manos y pies para poder intervenir en los diferentes sectores, y todos lo sabemos. O sea, todos defienden el mercado, pero cuando el GLP está por las nubes o cuando el fertilizante está por las nubes, ahí no dicen quién es el responsable y quién debe regular. Entonces, si es necesario, después de una pandemia tan devastadora, que el Estado intervenga. Es importante. Y para que el Estado intervenga, es necesario que se tenga una nueva constitución acorde a estos tiempos, que nos garantice la reactivación económica, que nos garantice la intervención del gobierno, que nos garantice, por ejemplo, en este momento, que el gobierno pueda instalar plantas o fábricas que garanticen a la agricultura fertilizantes a precios de producción. Eso, por ejemplo, ahorita no lo puede hacer. Señor Bellido, ahora sí lo tengo que interrumpir, perdóneme usted. Lo que pasa es que tiene sentido lo que dice, pero no me ha dicho cómo elegiría a los miembros de la Asamblea Constituyente. Pero déjeme preguntar, por favor. Lo que pasa es que la forma en cómo se eligen a los miembros de la Asamblea Constituyente también es un eje polarizador. No hay acuerdo en ello. Por eso es interesante, para conocer toda su propuesta completa, cómo sería la elección, en su criterio, de los miembros de la Asamblea Constituyente. Sí, entonces esto dice siempre, antes de comer no hay que limpiarse la boca. Es que primero definamos. Si claro, vamos, pero también ya, dice, por eso, también dice más vale prevenir que lamentar, ¿no? Hay varios... Ya, es que, a ver,
Di todo Lo que pasa es que no me está respondiendo, querido señor No, te voy a Bellido. responder. Te voy a A ver. responder. Mira, Ya. papel y lapicero. A Primero, ver, acá anoto, acá. listo. Me alegra Ok. mucho. Aquí Ya. está, aquí está. Lo primero que necesitamos en este momento es definir, ¿no es cierto? Hay consenso, hay las fuerzas suficientes hacia una nueva constitución, perfecto. Ya en segunda, tenemos que implementar la vía de la Asamblea Constituyente y cómo van a ser conformadas esta. Cada sector político en el país tiene ciertos criterios. Pero si en este momento, antes de decir que vamos por una nueva constitución, se consensúa, ponemos otros elementos más al debate, prácticamente vamos a entrampar. Entonces, lo que sí hay que definir claramente, si estamos de acuerdo, una nueva constitución para estos tiempos, para que el país pueda despegar mucho más, a mayor velocidad que con la constitución de 1993. Lo que sí es importante, nadie puede decir que la constitución de 1993 es una Biblia, que eso no se cambia. No, eso para nadie, para ningún profesional racional es correcto plantear eso. De acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es que usted como un hombre de política sabe que también depende mucho el consenso de la manera en que se establezca cómo se van a elegir los miembros, porque esto tiene que ver también con quién está en el poder. Usted me comprende. Esto tiene que ver con quién está en el poder, ¿no? Entonces es importante también en esa propuesta ver la forma en cómo se elegirían los miembros de la Asamblea Constituyente. René, en líneas generales, es importante que sea el mecanismo más democrático, pero al mismo tiempo que garantice la técnica, ¿no es cierto? La participación principal de la academia y que no sea absolutizado ni por uno ni por lo otro, donde la población se sienta representada, sobre donde la población no solo sienta para votar, sino que su pensamiento, que sus ideas estén plasmadas y que se sienta ser parte de haber escrito. Y eso el país va a estar de acuerdo en el momento que se dé. Pero por bueno, cierto, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver porque no se sabe si el país está de acuerdo, ¿no? Habría que preguntarle, y sobre todo a las fuerzas políticas, y con ese consenso seguir adelante. ¿A usted le gustaría, por ejemplo, que el Perú se llame un Estado plurinacional? En realidad, más allá de gustos, el país concurren diferentes culturas. Y eso es lo que hay que reconocer. Más allá de clichés, en el país existen más de 47 culturas que conviven, están articuladas en un territorio, por tanto es importante entender a los quechuas. Dentro de los quechuas hay diferentes sectores, tanto en territorio y por usos y costumbres. Hay los aymaras, hay los ashaninkas, los shipibos, las diferentes culturas que tiene el país. Y eso es importante, mi estimado René. Lo único que pido es que el país esté mucho más integrado, y para integrarse es importante escuchar a todos. Si nosotros no integramos a todos y excluimos por más pequeño que sean, tarde o temprano ese pequeño se puede convertir en grande. Y es importante siempre la unidad. De acuerdo, para terminar, y Anuska, termino y ahí terminas tú, por favor, que tenemos otros invitados y estamos seguros que el señor Bellido va a venir más seguido acá a réplica al programa que tenemos. Escúcheme, señor Bellido, mire, a mí, inclusive, yo creo que usted no me considera una persona de izquierda, pero hasta a mí me han terruqueado. Le ruego que sea lo más escueto posible. Usted escribió, pues, en el Facebook, de alguna manera, algo ambiguo respecto al presidente Gonzalo. Usted, deslinda completamente del pensamiento Gonzalo, así concretamente, usted deslinda del pensamiento Gonzalo. Disculpe que le haga la pregunta, debe estar harto,
pero es político, pues usted es un político No, al me servicio del parece, pueblo. mira, René, y con toda claridad, para nosotros no existe pensamiento Gonzalo, para empezar. Segundo, el programa político y ¿Cómo los que no planteamientos. existe? A ver, primero, para nosotros, el programa político y los planteamientos que tienen las organizaciones fuera de la ley de los partidos políticos no van con nosotros. Si nosotros somos militantes de un partido político es que porque aceptamos absolutamente todos los planteamientos de un partido político. Aceptamos su ideario, su programa y su estatuto. Entonces, con eso le estoy indicando claramente que no hay absolutamente ninguna coincidencia en el plano ideológico político con organizaciones terroristas en el país y en el mundo. De acuerdo. La última. Lo que pasa es que usted habló del gran José María, mejor dicho, José Carlos Mariátegui, iba a decir Arguedas, otro grande, pero habló de José Carlos Mariátegui y citó en sus redes sociales que a veces los cambios necesitan violencia. ¿Usted está de acuerdo sigue estando de acuerdo con esa frase o ha evolucionado su pensamiento? No, sinceramente, yo te digo con mucha honestidad, yo soy dirigente desde la universidad y usted sabe que en redes sociales, lamentablemente, la gente se crea con el nombre propio 10, 20 cuentas, porque en tema político hacen eso. No fue suyo el comentario. No, de ninguna manera, pero sí es importante comprender el proceso histórico de la humanidad. Y comprender el proceso histórico de la humanidad es entender de cómo se viene desarrollando. Y lo más importante que requiere nuestro país es unidad y decisión de enfrentar la corrupción en nuestro país, de garantizar la producción y de garantizar calidad en la educación, en la salud, y debemos... ¿Y de dónde sale la plata? Por eso, llevemos a concretizar la industrialización del país. La plata no solo sale como hace 500 años de la explotación, no solo debe salir de los recursos naturales. Tenemos que apostar por una economía basada en conocimiento y de darle valor agregado a nuestros recursos tan grandes que tenemos en el país. Y nadie estaría en contra de ello, todos vamos a estar de acuerdo, usted y yo y todos los que nos están escuchando, queremos que este país sea de primer nivel y lo único que falta es que sus políticos sean responsables y que orienten por ese camino de verdadero desarrollo basado en la producción y la productividad. Suena lindo, ¿ah? Ese es el problema. Está como en verso usted, señor Bellido. Suena lindo, ¿ah? Pero bueno. Bueno, si no quiere que hable, en todo caso, dejamos las entrevistas. Pero bueno. No, pero no, al contrario, sí, le estoy diciendo pero que se está muy quejando de mi sensible. O sea, Señor es la única forma que sensible. tengo de comunicarme. Claro, está bien, pero admita pierdes pues, tu algunos trabajo, comentarios. porque si ya no hablamos. Admita algunos comentarios. Está yéndose así. Los tres perdemos nuestro trabajo si no hablamos. Usted y nosotros. Anuja querida. No hay forma de comunicarnos. Mira, René. Anuja querida. Nos quedan 5 minutos. Tres preguntas te voy a dar muy pase, cortitas porque luego me van a echar si no a los perros, como se dice, porque me paso con el tiempo siempre. Y ahí me gustaría, como a todos nosotros, es que estamos calentando, entiéndanos que venimos de... Seguimos en un rato. Sí. A ver, yo quiero preguntarle, le vuelvo a preguntar, ¿cuáles son esos cambios de estrategia que ustedes plantean en el Congreso cara a este año? ¿Qué cambios de estrategia? Bueno, primero, como usted sabe, nosotros tenemos que reconocer que ninguno de los congresistas que hoy estamos en el Congreso hemos tenido una participación anterior. Ni nuestro partido ha sido parte del Congreso, que es una desventaja frente a otros partidos que están años en el Congreso de la República. Por tanto, ya nuestra bancada se está ordenando, adecuándose, y lo que vamos a hacer es mayor planificación y mayores estrategias
para poder concretizar en el plano normativo, en el plano legislativo, nuestra producción. Eso es lo concreto. Es importante que muchos de los planteamientos que nosotros hemos hecho en campaña en materia legislativa deba concretizarse. Por ejemplo, señor Por Benito ejemplo, Juárez. que los maestros no reciban solo el 14%, ¿no es cierto?, de su CTS, sino el 100%. ¿Y la evaluación? La evaluación es fundamental y hay que revisar la ley de la reforma magisterial, que es importante. ¿Apoya usted la SUNEDU? ¿Cómo? ¿Apoya usted la SUNEDU? La SUNEDU es importante, pero la SUNEDU es el queso en la trampa para coger incautos, porque detrás de ello hay ejecuciones de consultorías, de ONGs, de ciertos elementos que han estado sacando provecho personal. Por lo tanto, con el cuento de la calidad en el tema. Y eso hay que evaluar y que nadie debe molestarse, nadie absolutamente, y hay que decirlo con claridad, de una revisión, de una evaluación, nadie por qué tiene que molestarse. Lo que está bien, está bien. Lo que hay que ajustar, hay que ajustar. La SUNEDU es uno de los elementos importantes de esta reforma. Así es. No, bueno, y cómo se metió en el bolsillo así, ¿no? En su intervención en el Pleno, ¿no? Que sacó de sus casillas a la presidenta del Congreso y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya ha explicado que fue circunstancial, según usted, ese gesto que tuvo con la presidenta del Congreso, que no le daba el codo al presidente, pero que dejó que usted la abrazara. Pero me gustaría... En primer lugar, Anushka, mi estimada Anushka, con mucho respeto y aprecio, a mí no me gusta mentir. Y yo siempre con la verdad. Yo no lo abracé. Lo que pasa es que ha sido, yo lo digo así, en buena onda, parte de una chacota de ese momento del congresista que es de mi región, el que es también de Acción Popular, el que dijo, abrácense porque me alcanzó la mano, yo le alcancé, yo soy una persona muy respetuosa. Puedo tener discrepancias ideológicas, políticas, pero eso no me hace de que tengo que faltar respeto a las personas. O sea que hubo un celestino en ese gesto. Manera. Hubo un celestino en ese gesto. ¿Cómo? Hubo un celestino en ese gesto de coger del hombro, dice, una chacota de un compañero de Acción Popular. No, de ninguna manera. Yo no lo cogí el hombro. Lo que la presidenta se paró, levantó el brazo, me abrazó, levantó la mano y eso es. Y lo único que atiné es a reírme. Vázquez, en el tema del corredor minero, que ha sido, usted viene de ahí, ha trabajado ahí. Entonces... Sí, en esa parte hay una forma de entender la política equivocada. Jamás nosotros vamos a estar en contra de la economía nacional, de los aparatos productivos en el país, pero tampoco vamos a permitir que se avasalle, que se falte respeto, que se imponga. Es importante el diálogo y nosotros siempre desde el primer momento hemos tenido la voluntad de que los problemas que son los conflictos sociales deban resolverse. Donde el presidente o el ejecutivo se siente al medio, convoque a las empresas que operan en los sectores, a las comunidades campesinas o los sectores, y a partir de ello el diálogo sea el que prime. Y nosotros hemos ido con esa voluntad, con ese objetivo de poder canalizar. Hasta el último esfuerzo, siempre vamos a estar en esa línea. Ima imana kunamantam kunan harimarjunko. Imataña ruras pampas, imataña niptimpas manaya chay mama María del Carmen marjanaku santa japichay tatingmanchu. Manam riki. Manam kajnimpichu marjaikon. Huk pachapi, huk punchapi, huk mana juñonakuna chay. Juñonakuna wasipikaspaja marjanakumam sariki. Kunan chay puncha chay aglanaku y puncha, saschaku y puncha upiraj.
Yallisqanrayku marqasqanqa mana allin qhawasqachu. Pipas chay ñutquchaw kaq manam allintachu qhawan. Hinaspapas aswan ñuqataqa sunquyman chaykun kay nisqanmi. Imanasqataq kay mana kay llaqtanchik sumaq riqsaq runakunaqa manchakunku chay mama kamachinapi llapa llaqtapa yachayninkuna chaypi kanantaq. Imanasqata manchakunku. Kaymi kay wawqinchik Guido Bellido pukawan sutichasqa nichkan. Kay Perú suyu allpa ukupiqa manam huk llaqtallachu. Kunan kay mama kamachinaqa riki huk llaqtata hinallam kay Perú suyuta qhawachin. Manaya chaynachu. Kay Perú suyunchikpiqa achka llaqtakunam kachkan. Pichqa chunka pichqayuq llaqtam tarikun kay Perú suyu ukupi. Manam Castilla simi llaqtallachu, manam kay Quechua llaqtallachu, manam Aymara llaqtallachu. Ari, paykunaqa achka runayuq. Kachkantaq miriki chay yunka ukupi, kay anti alpapipas kachkan miriki uchu llaqtachakuna. Haqaru sutiyuq llaqta. Riqsinkichikchu llaqtata pisi runayuqlla. Pisi runayuqlla. Chaychu paykunata kuchuman churaykuchwan yunka llaqtapiqa yunka alpakunapiqa aswan achka llaqtakunam kan pisi runayuqlla. Paykunataqa riqsinchikchu. Pipa huchanpitaq mana riqsisqa paykunaqa kanku. Pipa huchanpitaq ñuqanchik qhichwa runa achka runayuq kachkaspapas mana allin riqsisqa kunankama kachkanchik. Chayraykumniki chaymi kay Perú suyu mama kamachinata tikraytaqa munasqanchik. Manam hukta munaspachu. Kay llaqtanchik allin kawsayman rinanpaq, kay llaqtanchik allin ñanman churakunanpaqmi ñuqanchikqa chayta rurachkanchik. Chaypaqmi llamkachkanchik. Chayllatam qamkuna uyarinaykichikta munarqani, uyariykunkichikmi kay Pucapa rimasqanta, Gastelumendi tapupayasqanta, huknin warmi tapupayasqantapas, imayna kutichikusqantapas uyarinkichik. Imaninkichikta qamkunaqa. Sunquykichikpaq hinachu, ichamanachu. Chaykunamanta munaspakichik qillqaykamuaychik. Manaraq kay llamkasqayman huñuqaykamuspaykichik, huñuqaykamuychik. Hinaspapas chay ari munanim chay rurasqaykita niq makichapi ñupuykuychik, hinaspa chayna kaptinqa wiñasunchikmi riki. Kay runa simichanchiktaqa hinallam wiñachinanchik, kay runa siminchikpi hinallam rimanakunanchik. Chayllachiki kunan punchawpaqa ñuqawanqa pajarinkamanya. Pajarinkamaj hawkalla kankichik. Ay, ay, ay.